¿Por qué seguimos enamorándonos de las personas equivocadas? ¿Será que el problema está en ellas o en nosotros? Nos gusta pensar que el amor llega con lógica, que elegimos conscientemente a quien entregamos el corazón. Pero la realidad es otra. Elegimos desde nuestras heridas, desde nuestros vacíos, desde nuestros traumas no resueltos. Y al hacerlo, adivina qué, terminamos hundidos en relaciones que nunca debieron ser. El psicólogo Alfred Adler decía que todos buscan pertenencia y significado. Pero si no hemos sanado nuestras propias heridas, esa búsqueda se convierte en un grito desesperado que acepta migajas disfrazadas de amor. Porque a veces preferimos la ilusión de conexión antes que la realidad de la soledad. Piensa en esto. Una mujer que creció sintiendo que debía ganarse el afecto de sus padres, que su amor siempre fue condicional. Alguien que aprendió desde niña que debía ser perfecta para recibir un poco de atención. Esa persona crece y sin darse cuenta se siente atraída por quienes le hacen sentir que debe esforzarse para ser amada. La indiferencia se convierte en un reto, el rechazo en una confirmación de que debe esforzarse más. Y así perpetúa un ciclo destructivo que nunca tuvo que existir. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Nueva York, las personas con baja autoestima tienen más probabilidades de involucrarse en relaciones poco saludables? Porque cuando no te valoras a ti mismo, aceptas menos de lo que mereces, aceptas migajas, aceptas promesas rotas y palabras vacías. Lo peor de todo es que confundimos intensidad con amor. Esa montaña rusa emocional, ese vaivén constante de emociones, se vuelve adictivo, porque el cerebro libera dopamina en situaciones impredecibles, creando un vínculo tóxico que se siente como amor, pero que en realidad es solo dependencia. El sociólogo británico Thomas Baynes planteó algo brutalmente cierto. Los humanos no siempre buscan amor, buscan familiaridad, porque lo conocido, aunque sea doloroso, se siente seguro. Preferimos lo predecible, aunque nos destroce, antes que lo desconocido. Pero, ¿y si lo que conocemos está podrido desde la raíz? Otra historia. Un hombre cuya infancia estuvo marcada por el abandono. Creció aprendiendo a no necesitar a nadie, a ser autosuficiente. Pero al entrar en relaciones, ese miedo al abandono lo hace elegir parejas que lo rechazan o lo manipulan. Porque para él, el amor y el dolor van de la mano. Y sin darse cuenta, elige lo que confirma su creencia más profunda, que no es digno de ser amado completamente. ¿Qué ocurre entonces? La mente prefiere confirmar sus creencias antes que enfrentarlas. Si crees que no mereces amor, buscarás inconscientemente a quien te lo niegue. Es así de cruel. Y el problema se agrava porque nadie nos enseña a amar de manera sana. Crecemos idealizando amores apasionados, intensos, caóticos, y olvidamos que el amor real no siempre se siente como un fuego que quema. A veces es calma, es apoyo, es seguridad, pero eso para muchos resulta aburrido, porque el drama se vuelve un vicio difícil de abandonar. La psicóloga Esther Perel, conocida por su enfoque en relaciones modernas, lo explica así. A menudo, las personas confunden un apego disfuncional con pasión. El caos se interpreta como deseo, cuando en realidad es un reflejo de heridas no resueltas. ¿Te has preguntado por qué siempre caes en patrones similares? ¿Por qué parece que te atraen las personas que te hacen daño o que simplemente no pueden darte lo que necesitas? No es casualidad, es un patrón que hasta que no identifiques, seguirás repitiendo. El problema es que nos enseñan a buscar un ideal de amor que no existe. Creemos que alguien más debe completarnos, que otra persona debe sanar nuestras heridas, pero la verdad es que nadie puede hacer ese trabajo por ti.
Y aquí viene lo más doloroso. Aunque muchas veces culpamos a los demás por nuestras relaciones fallidas, la realidad es que nosotros también somos parte del problema. No se trata solo de que elegimos a la persona equivocada, sino de que permitimos que alguien que no está bien para nosotros se quede en nuestras vidas. Porque el amor propio no es solo saber decir no a quienes nos hacen daño. Es tener el coraje de enfrentar nuestros propios demonios, de reconocer que, quizás, hemos estado buscando amor en lugares donde nunca debimos buscarlo. Todo se reduce a esto. Aprendemos a amar de la misma manera en que aprendimos a sobrevivir. Pero cuando tu supervivencia se basó en complacer, en aguantar o en mendigar afecto, el amor se convierte en un campo de batalla constante. Y ese es el problema. Confundimos sufrimiento con amor. Nos atraen las personas que confirman nuestras inseguridades en lugar de sanarlas. Porque la estabilidad emocional se siente extraña, incluso amenazante, para quienes crecieron entre el caos. El filósofo francés Émile Durand escribió alguna vez: «La mente busca congruencia, prefiere la coherencia del dolor constante antes que la incertidumbre de la felicidad intermitente». Un pensamiento perturbador, pero cierto. Elegimos repetir los mismos patrones porque, al menos, ya sabemos cómo sobrevivir a ellos. Y la realidad es que el amor sano puede sentirse incómodo para quienes nunca lo conocieron. Imaginad a alguien que siempre vivió en un entorno de conflicto, donde el afecto se ganaba a través de discusiones y reconciliaciones intensas. Alguien que aprendió a asociar la calma con la indiferencia y el sufrimiento con la pasión. Para esa persona, un amor genuino, sin manipulaciones ni juegos mentales, se siente casi vacío, porque la paz no se parece a lo que le enseñaron que era el amor. Y entonces, huye, busca la intensidad, el drama, porque en lo profundo de su mente, eso es lo que se supone que debe ser. De ahí nace la trampa, porque lo familiar siempre tiene un poder magnético, incluso si es destructivo, y la mente se aferra a lo conocido con desesperación. Piénsalo, una relación donde los celos son constantes, donde el control se disfraza de preocupación, donde el miedo a perder al otro se convierte en una herramienta para manipular. Pero en medio de ese caos hay momentos de aparente calma, de muestras repentinas de afecto que hacen creer que todo mejorará. Ese ciclo se vuelve una adicción, porque el cerebro se acostumbra al contraste entre el dolor y el alivio temporal, y mientras más intenso es el sufrimiento, más profunda parece la conexión. Un experimento realizado por el psicólogo Arthur Boss reveló que las personas tienden a idealizar más a sus parejas cuando enfrentan situaciones de estrés o incertidumbre. Es decir, cuanto más te lastiman, más te aferras, porque tu mente intenta justificar el dolor creando un vínculo ilusorio, haciéndote creer que, tal vez, esa persona realmente vale la pena. Y así, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente, porque hay una verdad que muchos no quieren aceptar. El amor no debería ser un constante esfuerzo por ganarse el afecto de alguien. Pero el miedo a la soledad es poderoso, y ese miedo nos hace justificar comportamientos que jamás aceptaríamos de otra persona si no estuviéramos emocionalmente involucrados. Hablemos de otra historia. Un joven que creció viendo cómo sus padres se hacían daño mutuamente. No físicamente, pero sí con palabras, con indiferencia, con manipulaciones sutiles disfrazadas de preocupación. Creció creyendo que el amor era un tira y afloja constante, que las discusiones intensas eran prueba de interés, que los celos eran señales de cuidado. Y cuando empieza a enamorarse en su vida adulta, busca exactamente lo mismo.
relacionarse con personas que lo hacen sentir inseguro, porque eso es lo que siempre entendió como amor. Y aunque su cuerpo y su mente gritan por estabilidad, su subconsciente lo arrastra hacia el caos. Es irónico. Queremos paz, pero a menudo elegimos tormentas. El problema es que muchas personas pasan años de su vida repitiendo patrones sin siquiera ser conscientes de ello. Creen que el amor simplemente no es para ellos, que su destino es fracasar una y otra vez. Pero en realidad están tan atrapados en su propia programación emocional que no pueden ver la salida. Lo curioso es que, muchas veces, incluso cuando identificamos el problema, seguimos cayendo en el mismo ciclo, porque el conocimiento por sí solo no es suficiente. Saber que tienes un patrón destructivo no lo rompe. Hace falta un trabajo constante y brutalmente honesto contigo mismo. Pero nadie quiere enfrentarse a sus propios miedos. Nadie quiere mirar hacia adentro y descubrir que, tal vez, el verdadero enemigo no es la otra persona, sino esa parte de uno mismo que se aferra al dolor por miedo a no encontrar algo mejor. Y entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué nos enamoramos de las personas equivocadas? Porque, en el fondo, seguimos creyendo que eso es lo que merecemos. O peor aún, que eso es lo único que existe. El psicoterapeuta Michael Landers expresó en una conferencia que amar bien es un arte que requiere de autoconocimiento y desaprendizaje. Porque para dejar de enamorarse de la persona equivocada, primero hay que entender por qué se eligió ese camino en primer lugar. Ahora bien, ¿cómo se rompe ese ciclo? No con promesas vacías ni con la búsqueda desesperada de un nuevo amor que tape las heridas del anterior. La solución no se encuentra afuera, está en ti. Significa enfrentarte a tus propias sombras. Significa reconocer tus patrones sin caer en la autocompasión ni en la culpa, porque culparte solo perpetúa el ciclo. La autocrítica constante es tan destructiva como el apego más tóxico. Hablemos de otra historia. Una mujer que, tras una relación abusiva, decidió encerrarse emocionalmente. Su lógica era simple. Si no te involucras, no sufres. Pero el problema no era su decisión de protegerse, sino la creencia subyacente de que el amor siempre trae dolor, que abrirse a alguien significa inevitablemente ser lastimado. Así, construyó muros, y aunque su intención era protegerse, lo único que logró fue aislarse, porque en su afán por evitar el dolor, también bloqueó cualquier posibilidad de recibir amor genuino. El miedo a repetir viejos errores puede ser tan destructivo como la propia relación tóxica, porque el miedo, cuando gobierna tus decisiones, se convierte en un nuevo verdugo. Y aquí es donde entra el trabajo interno, un proceso que no tiene nada de romántico, pero sí de necesario. Significa identificar tus creencias limitantes, cuestionarlas y reconstruirlas. Significa aprender a poner límites no solo con otros, sino contigo mismo, porque a veces el mayor enemigo eres tú. El psicólogo argentino Ricardo Binetti explica que el verdadero amor propio no se trata de complacerse constantemente, sino de disciplinarse emocionalmente. Es aprender a distinguir entre lo que deseas y lo que necesitas, entre lo que te da placer momentáneo y lo que realmente te sana. Pero nadie quiere escuchar eso, porque es mucho más fácil culpar a los demás, a los ex que te dañaron, a quienes no supieron apreciarte. Es más sencillo decir que el problema está afuera que aceptar que, tal vez, tu propio criterio sobre el amor está contaminado. La realidad es que sanar requiere un acto consciente de reprogramación emocional. Cambiar tus creencias, tus reacciones automáticas, tus propias expectativas. Y no es un proceso lineal.
A veces avanzas y otras retrocedes, pero lo importante es no detenerse, porque cada vez que permites que alguien te trate menos de lo que mereces, estás reafirmando esa creencia equivocada de que no eres suficiente. Y mientras eso siga ocurriendo, seguirás atrayendo a las personas equivocadas. Y ahora la pregunta real es, ¿estás dispuesto a hacer ese trabajo? ¿O prefieres seguir culpando al mundo por tus heridas? Todo se reduce a esto. El amor que eliges refleja el amor que crees merecer. Pero para transformar ese concepto, primero hay que derribar todo lo que has construido sobre cimientos rotos. A lo largo de la vida, aprendemos a amar desde el dolor, desde la carencia, desde la urgencia de llenar vacíos. Y esa desesperación nos vuelve ciegos. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier definición que te ofrezcan parece válida, incluso aquellas que te destrozan. Pero no se trata de culparte por elegir mal. Se trata de entender por qué lo haces, de identificar los patrones que te atrapan y cortarlos desde la raíz. Porque mientras sigas permitiendo que el miedo, la inseguridad o la dependencia emocional dicten tus decisiones, seguirás cayendo en las mismas trampas. No se puede construir algo genuino sobre un concepto distorsionado. Y si tu idea del amor está contaminada por el dolor, cada relación será un reflejo de esa herida, porque atraemos lo que creemos merecer, porque toleramos lo que hemos normalizado. Y entonces, ¿cómo rompes ese ciclo? Primero, renunciando a la idea de que alguien más tiene la capacidad de salvarte, porque nadie puede reparar un daño que tú mismo perpetúas. Segundo, aceptando que sanar es un proceso que duele. No es un acto único de valentía, sino una práctica constante. Es cuestionar cada pensamiento autodestructivo que te arrastra de vuelta al mismo abismo. Es identificar cada momento en el que cedes ante la necesidad de aprobación y detenerte. El psiquiatra japonés Kaito Moriyama escribió: el amor auténtico empieza cuando te atreves a mirarte en el espejo sin miedo a lo que encuentres. Porque la mayoría huye de ese reflejo. Prefiere perderse en la distracción de relaciones tóxicas antes que enfrentar la verdad de su propia herida. Moriyama se refería a esa mirada cruda y sin filtros, a ese proceso de reconstrucción que no se trata de parchar lo roto, sino de rehacerlo por completo. Y ese es el trabajo que muchos evitan, porque es más sencillo culpar al otro que asumir la responsabilidad de tus propias elecciones. Imagina a alguien que constantemente se involucra con personas emocionalmente inaccesibles, que busca desesperadamente el cariño de quienes siempre lo rechazan o lo hacen sentir insuficiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente se aferra a la familiaridad, incluso cuando esa familiaridad es dañina. Las palabras de Moriyama apuntan a lo esencial. El verdadero acto de amor propio no es mimarte o consolarte superficialmente. Es enfrentarte a tus demonios y desarmarlos. Es dejar de justificar comportamientos tóxicos y aprender a reconocer tu propio valor. Aquí es donde muchos fallan. Creen que cortar con alguien tóxico es el final del proceso, pero no es así, porque mientras no entiendas por qué aceptaste ese trato en primer lugar, la historia se repetirá con otros rostros. El escritor y sociólogo británico Liam Crouch describió este fenómeno como la rueda invisible de la repetición. Decía que el verdadero cambio ocurre cuando logras identificar el patrón antes de caer en él. No cuando ya estás en medio del caos, sino antes de dar el primer paso hacia él. Y eso requiere conciencia. Una conciencia que incomoda, que arde, que expone tus propias inseguridades. Porque aceptar que has elegido el dolor en lugar de la paz es un golpe brutal al ego.
pero también es la única forma de empezar a cambiar. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto? Aquí es donde muchos se pierden. Quieren soluciones rápidas, métodos milagrosos que eliminen el dolor sin esfuerzo. Pero eso no existe, porque sanar no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre. Así que voy a proponerte algo que te hará confrontarte con tus propias sombras, sin rodeos. Toma un cuaderno o abre una nota en tu teléfono y responde con una brutal honestidad estas 3 preguntas. 1. ¿Cuál es la creencia más oscura que tienes sobre ti mismo? Esa idea que te atormenta en silencio, que evitas mencionar, incluso en tus pensamientos. Escríbela sin miedo, sin suavizarla. 2. ¿Qué patrón destructivo repites en tus relaciones? Reconócelo. No lo disfraces, porque mientras más lo ignores, más poder tendrás sobre ti. 3. ¿Qué sería diferente en tu vida si te atrevieras a dejar atrás ese patrón? Imagina esa versión de ti que no se conforma, que no se autoengaña, que no vuelve a caer en las mismas trampas. Una vez que hayas respondido estas preguntas, quiero que tomes esa última respuesta, esa visión de la persona que podrías ser, y la conviertas en una declaración. Escríbela como si ya fuera una realidad, como si hubieras roto con todos esos ciclos y alcanzado una paz que, hasta ahora, parecía imposible. Léela todos los días, no como un simple mantra vacío, sino como un recordatorio constante de lo que quieres ser, de lo que estás dispuesto a construir. Este ejercicio no va a arreglar todo mágicamente, pero va a darte claridad, porque la claridad es el primer paso para cualquier transformación real. Y ahora, quiero que hagas algo más, que compartas en los comentarios una frase que defina tu propósito en este proceso, algo que te recuerde por qué elegiste cambiar, porque a veces ponerlo en palabras es lo único que necesitas para empezar a caminar en la dirección correcta. Déjala ahí, en los comentarios, como un acto de compromiso contigo mismo, como un testimonio de que estás dispuesto a romper con todo lo que te ha hecho daño. La pregunta es, ¿te atreves? Ahora solo te pediré que te suscribas, porque este no es el final, es el comienzo de algo diferente. Aquí no endulzamos la verdad. No estamos aquí para complacerte, sino para sacudirte. Puedes ignorarlo, seguir como si nada, o enfrentarlo y volverte más fuerte. La decisión es tuya,